Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Sergio García. Les damos la bienvenida a el curso introductorio sobre el capital de Carlos Marx. Para mí es un gusto pues estar con ustedes, todos y todas, en este espacio. Quisiera muy brevemente referirme a cómo será la metodología, a presentar este espacio en términos generales, por supuesto, para que podamos de la mejor manera aprovechar el ejercicio con el compañero Alberto Maldonado. Lo primero es saludar este espacio, decirles que en primer lugar es una iniciativa colectiva del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, del CEIS, que empieza, digamos, a formarse con inquietudes que se han venido escuchando en los últimos tiempos sobre la necesidad de volver a los clásicos, la necesidad de estudiar de nuevo el Capital de Carlos Marx. En ese sentido, esta iniciativa colectiva y esta posibilidad de encontrarnos alrededor del estudio de esta obra, la obra Culmen de Marx, pues va a ser muy importante y sobre todo tenemos pues unas cosas muy positivas que decirles. Lo primero tiene que ver con que nosotros pensábamos o habíamos ideado un curso para 25 personas, pero tuvo una muy buena recepción, es decir, fue muy bien recibido y tuvimos alrededor de 285 inscripciones definitivas. Eso pues nos implicó a nosotros ampliar los cupos para el curso y bueno, acá nos encontramos alrededor de 70 personas que quedamos pues puesto en el ejercicio que nos compete. La idea para que no entorpezcamos, digamos, el ejercicio de participación y el ejercicio pues colectivo de estudio del capital será que el compañero Alberto Maldonado pues va a dar su versión, digamos, mucho más magistral de estas 16, digamos, 16 momentos en los cuales vamos a estudiar la obra de Marx y a partir de ahí pues nos vamos a plantear una serie de discusiones y de preguntas. Para hacerlo ágil, la idea es que al finalizar la sesión, cada sesión, nosotros podamos tener un espacio vía escrita para hacer las preguntas, las dudas, las críticas, las sugerencias sobre el espacio que podamos hacer y por supuesto el compañero Alberto pues estará dispuesto a resolver. Entonces, no siendo más, la idea es que nos encontremos hasta las 8 de la tarde, no, hasta las 8 de la noche. No quisiera demorarme más en esta presentación y darle, por supuesto, paso a el compañero Alberto Maldonado. No sin antes decir que esto se está retransmitiendo por las redes sociales del CEIS en este momento, pues para aquellos que no pudieron terminar este proceso de inscripción. Para quienes estamos aquí adentro, pues por supuesto decirles que en los links que se enviaron están todos los materiales y el certificado con respecto a pues, la finalización de este curso. Por último, decirles que sería muy importante que las personas que están dentro de este escenario pudiesen ponerse en el Zoom el nombre tal como lo inscribieron en el formato inicial, para nosotros poder llevar el registro de la asistencia, nos parece fundamental. No siendo más, compañeros, compañeras, yo creo que le doy el espacio, por supuesto, a Alberto. Entonces, Alberto, bienvenido. Gracias, Sergio, muy amable. Muy buenas noches a todas y todos. Hoy nos iba a acompañar Sebastián Cristancho, director del CEIS, a hacer una breve introducción, pero está enfermo. Me pidió que les comentara que la semana entrante él haría esa intervención para saludarlos y contarles sobre las actividades del centro de estudios. Muchísimas gracias a Sergio García, a Laura Chacón, a Lisette Ramírez, a José Alejandro Cifuentes, a Sebastián por haber promovido este espacio de estudio del Capital. Igualmente quisiera agradecer mucho a Lila Velosa, John Harold Estrada, César Junca, Constanza, Clara María García, a Guillermo y a otras personas que durante un tiempo han estimulado y promovido que se hagan estos estudios sobre el capital de Marx. Como lo dijo Sergio, se había previsto hacer una convocatoria pensando en un grupo relativamente pequeño de personas. Nunca pensamos que hubiera tanto interés. Cuando vimos que se inscribieron muchas personas más de las previstas, pues pensamos que deberíamos hacer lo máximo posible pues, por compartir esta iniciativa con muchas más personas. Lo que implica esto en términos de tener la posibilidad
de que muchas más asistentes estén en estas reuniones, en este ciclo de conferencias, es que no vamos a tener tanta posibilidad de diálogo e interacción. Vamos a ver si sobre la marcha vamos aprendiendo a mejorarlo o a buscar mecanismos para poder hacer esto en una forma pues mucho más eficaz y que permita incluso un cierto conocimiento con ustedes, que no es fácil, pues, de estos mecanismos virtuales de comunicación, y más con un grupo grande. En este momento hay 58 personas asistiendo a la sesión. Entonces, desafortunadamente, pues más que un curso, va a ser como un ciclo de conferencias con un diálogo con los asistentes que, como les decía, trataremos de mejorarlo e iremos aprendiendo sobre la marcha de las sesiones. La idea hoy es mencionar rápidamente el porqué del curso, la explicación del programa, algunos elementos de la metodología, mencionar mencionar algunas aspectos de la vida y obra de Marx, hacer énfasis en un concepto que es muy importante para comprender el capital, el concepto de modo de producción y su relación con la formación económica social, comentar algunos elementos de la estructura del capital, un mapa conceptual general, apenas una primera aproximación hoy, y mencionar algunos elementos del método. No va a ser un tema que vamos a abordar en estas sesiones, pero sí quiero hoy plantear algunas cosas que Marx explícitamente dice en el capital. Entonces, ese es el objeto de la sesión de hoy, es tener una primera aproximación general a la obra de Marx. Para hoy habíamos sugerido, pero yo creo que seguramente por los tiempos y porque tuvimos que correr un poco en la organización, habíamos sugerido comenzar a leer ya algunas cosas para la sesión de hoy, algunos textos, unos prólogos de Marx, de Engels, un pequeño texto de Lenin, y un par de capítulos cortos de Michael Heinrich, de su libro Crítica de la Economía Política. Ahora me referiré un poco más a esto, y hoy en esta sesión pues me voy a basar o voy a tener como referencia algunos de estos textos, no exclusivamente, pero sí me voy a basarme en ellos. El programa que vamos a desarrollar, ustedes lo recibieron, entiendo, les enviaron el programa a abordar. El programa pretende mirar los 3 tomos del Capital. En un semestre, en 16 sesiones, eso implica que es realmente apenas un nivel introductorio. Hay muchos temas que tendremos que pasarlos rápidamente, o que no podremos entrar con mucha profundidad, o que incluso apenas los enunciaremos, porque la obra es la obra es bastante amplia, son muchos los temas, y entonces es difícil en estas sesiones hacerlo, pero el interés es poder tener un panorama de conjunto, tener una muy buena aproximación, una muy buena introducción a los 3 tomos. Con mucha frecuencia, quienes se acercan al Capital llegan hasta el tomo 1, y eso a veces, con mucha suerte, rara vez pasan al tomo 2, y mucho menos van al tomo 3. O ven apenas algunos capítulos o algunas partes de esos tomos. Y el Capital es, o por lo menos así lo concibió Marx, una obra integral. No se puede comprender todo lo que está planteando Marx si nos quedamos simplemente en el tomo 1 del Capital o en algunos capítulos del tomo 1 del Capital. Por eso la intención de tratar de mirar, de tratar de abordar los contenidos de los 3 tomos, así sea que algunos de ellos no los podamos ver con mucho detalle. Entonces, como está en el programa que les enviamos, pues el objetivo es tener una aproximación a la teoría del modo de producción capitalista, como la desarrolla Marx en el Capital, pero al mismo tiempo tratar de evidenciar y mostrar cómo nos puede servir
para hacer un análisis del desarrollo del capitalismo en Colombia. Digamos, el asunto es también vincularlo con la realidad colombiana. Evidentemente vamos a estar involucrados fundamentalmente en un texto teórico, El Capital, pero quiero que veamos cómo ese texto nos permite aproximarnos a la realidad, al análisis de situaciones concretas, cómo ese texto nos da herramientas para comprender y debatir sobre el desarrollo del capitalismo en Colombia. Y entonces, pues trataremos de exponer, conocer, aproximarnos a los conceptos fundamentales sobre el modo de producción capitalista, las explicaciones y la argumentación sobre la estructura y la evolución del capitalismo. El esquema, como se previó con algunos ajustes, tal como les mencionaba ahora, es realizar una serie de exposiciones, 16 sesiones de exposición y tener preguntas por parte de los asistentes, algunas de las cuales podremos responder durante la misma sesión, otras las recogeremos y haré el máximo esfuerzo por referirme a ellas en las sesiones siguientes. En parte porque en algún momento por el tiempo no sea posible, en parte porque la pregunta amerite que haga yo un esfuerzo de profundizar, porque no lo tengo suficientemente claro, porque hay que buscar algún material adicional, porque hay que pensar en la respuesta. Les pediría, eso sí, que tratáramos de concentrarnos en los temas específicos que estamos tratando en cada una de las sesiones. Yo sé que a veces hay interés en ir más allá, en preocuparse por cosas muy concretas que implican, además de un conocimiento sobre el marco teórico que está en el Capital, pues análisis empíricos o históricos específicos sobre los cuales es difícil que pueda responder bien, y que de pronto nos sacan un poco, en algunos casos, de la secuencia de las sesiones. Entonces les pediría, en la medida de lo posible, tratar de concentrarse en la temática que estamos viendo en cada una de las sesiones. Y a su vez el programa tiene una recomendación de algunas lecturas para cada semana. Hay dos lecturas básicas, ¿sí? Hay dos lecturas básicas. Una, El Capital. Entonces, la idea es que en cada sesión traten de leer algo, ojalá todo. No es fácil, es muy extenso. En la edición del Fondo de Cultura Económica, El Capital tiene 2.290 páginas. Es bastante, es bastante texto. Pero yo les sugeriría que hicieran el máximo esfuerzo, quienes no lo han leído, de leer algunos apartes, algunos capítulos, algunas partes de los capítulos. Quienes ya lo han hecho, pues de repasarlo, volverlo a leer. Siempre está uno encontrando cosas nuevas y entendiendo un poco más cada vez que lee nuevamente El Capital. Entonces, esa sería, digamos, una sugerencia inicial de lectura. Es solo sugerencia, este no es un curso en el cual se va a calificar, ni se va a tratar de medir, es imposible por el formato hasta donde las personas están uno leyendo, es voluntario, absolutamente voluntario. Obviamente, pues hay interés, el solo hecho de aproximarse indica que hay un interés en conocer la obra, y entonces recomendaría mucho eso. Pero la lectura complementaria es eh, una guía, una introducción, ¿sí?, al Capital, escrita por Michael Henrich. Michael Henrich es un especialista en el Capital, un especialista en Marx, alemán, vive todavía, tiene 62 años, estuvo en Colombia en uno de los seminarios sobre los 150 años del Capital, y en mi opinión ha escrito algunos de los textos más útiles para aproximarse uno al conocimiento del Capital, que son el libro que está en la bibliografía, La crítica de la economía política, una introducción al Capital de Marx, y él tiene otro libro que es Cómo leer el Capital, en el cual se concentra en los dos primeros capítulos, donde hace una lectura con comentarios muy detallada de los dos primeros capítulos del Capital. Hay bastantes guías,
Hay manuales, hay guías, hay textos de introducción al Capital. Desde el siglo XIX, hay uno de Gabriel Deville que se ha difundido mucho. Hay textos de Kautsky, el mismo Engels escribió algunos textos para introducir el tomo 1 del Capital. Y a lo largo de la historia, pues ha habido muchos autores. Ernest Mandel, por ejemplo, también tiene unos materiales de introducción al Capital. En la Unión Soviética se hicieron varios. Está el famoso de Nikitin, está el Manual de Economía de Ciencias de la URSS. Recientemente tenemos los libros y los videos de David Harvey, los libros de Michael Henrich. Bueno, hay muchos, no podría nombrar ahorita a muchísimos, pero hay muchas guías, hay muchas introducciones. A mí me gusta bastante el texto de Henrich. El texto de Henrich no es solo un manual, es un texto que es una lectura analítica con incluso algunas críticas donde él detecta lo que considera pueden ser ambivalencias o algunas insuficiencias en la propia exposición de Marx. Es tan atrevido Henrich que se mete a criticar a Marx, cosa que es muy interesante, muy pocas personas lo hacen, pero le permite a uno en un libro de 200 y pico de páginas tener una visión bastante buena de todo el Capital. No están todos los temas, pero están casi todos. Entonces, la sugerencia es, si hay dificultades, falta de tiempo para leer el Capital, aunque sugiero y les pediría que hicieran el esfuerzo, el libro de Henrich nos va a servir, nos va a ayudar, nos va a acompañar en este esfuerzo. Vale la pena mirar. Me imagino que para hoy, como llegó tarde o pues con poco tiempo, la información sobre los materiales no alcanzaron a mirarlo, pero les recomendaría que empezaran a mirar el texto de Henrich. Para la semana entrante ya entraríamos en el capítulo tercero del libro de Henrich. Los dos primeros son capítulos introductorios muy buenos, que sirven para tener una primera aproximación muy interesante del Capital. Entonces, pues esa es la recomendación, eso depende ya de cada uno de ustedes. Si uno le quita un poquito de tiempo a un partido de tenis, a un partido de fútbol, a una telenovela o alguna otra cosa, pues le puede dedicar este tiempito, ojalá al día, un rato, una media hora, una hora a leer el Capital. No se arrepentirán. Es muy útil para muchísimas cosas, como trataré de demostrarlo en estas 16 sesiones. Henrich insiste mucho en su libro que no es bueno quedarse en el volumen 1 o en el tomo 1 del Capital, porque los libros se presuponen, se complementan unos a otros y hay muchas cosas que solo al final del libro tercero entiende uno plenamente cómo es la relación entre todas las categorías que Marx va desarrollando, y cosas que uno las veía al comienzo de una manera, va a comprender al llegar al tomo 3 cómo de alguna forma se transforman. Y si uno se queda solo en una parte, pues no va a comprender ese intento de Marx de explicar un todo. Entonces, por esto la intención, vamos a ver cómo nos va, de mirar, de intentar mirar los tres tomos. Con frecuencia se hacen o se han hecho cursos de introducción sobre todo, especialmente sobre el tomo 1, y se dejan de lado estos dos tomos. Entonces, esa es la idea básica del programa, de la metodología. Podremos ir sobre la marcha haciendo ajustes también con base en las sugerencias que ustedes hagan. Confío en que pues, podremos mantener el esquema original, pero pues si es necesario hacer algunos ajustes, pues lo iremos mirando. Entonces, para la sesión de hoy, pues la idea es, como les decía, tener una primera aproximación general a el Capital, a la obra de Marx. Comienzo por un elemento político. ¿Cuál es la relación del Capital con la política y con la lucha de clases? Y comienzo con esto porque supongo que muchos de los que están aquí tienen un interés político, aunque se puede haber otros que tienen fundamentalmente un interés por el conocimiento y académico, pero es usual que quienes se aproximan a Marx tienen un interés político, y a veces parecería o se piensa que el Capital es una obra teórica, abstracta, que no sirve mucho
para la política, que es mejor ir a leer el manifiesto del Partido Comunista, que nos da muchos más elementos concretos. Contrario a eso, ¿sí? El Capital, y es mi opinión basada en lo que he mirado en muchos de estos autores y en la lectura propia del Capital y en el propio Marx, el Capital es una obra fundamentalmente política. ¿Política en qué sentido? En que es una herramienta para comprender una realidad, para discutir con las interpretaciones alternativas y para dar elementos y guías para la acción política. Marx, en una famosa carta que envió en el año de 1867, no a Engels, sino a otro amigo de apellido Becker, muy emocionado por la publicación del tomo 1, escribió en esa carta que el capital es el misil más poderoso lanzado a la cabeza de los capitalistas y de los terratenientes. Marx concebía su capital como un arma teórica contra el capitalismo, contra la burguesía, contra los terratenientes. El que sea una obra teórica no quiere decir que no pueda tener un compromiso político. Sobre esto hay mucha discusión y hay quienes van a plantear que eso sesga y que seguramente entonces el conocimiento está sesgado por esa intención, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que tenemos que juzgar. Pero el hecho concreto es que la producción teórica de Marx estuvo siempre vinculada a su relación con la lucha de los trabajadores por la emancipación. Y desde sus primeros escritos de juventud, pasando luego por Trabajo Asalariado del Capital, el manifiesto del Partido Comunista, es evidente que Marx estudiaba en la perspectiva de comprender la realidad que estaba viviendo en su momento y con base en eso orientar, ayudar, contribuir al desarrollo político y a las organizaciones de la clase trabajadora. Entonces, el Capital es un texto militante, es un texto de combate político, pero al mismo tiempo es un texto, Marx lo consideraba científico. Eso es algo también para la discusión, ha sido muy discutido después. En el Capital permanentemente vamos a encontrar una crítica a la posición de los economistas políticos y de los economistas que Marx llamaba vulgares. Permanentemente Marx está discutiendo la concepción sobre el capitalismo de la economía política clásica y de los economistas que él llamaba vulgares, que para él eran meramente apologetas del capitalismo, defensores del capitalismo sin profundizar mucho en el conocimiento. Entonces Marx está en el Capital en una lucha teórica, en una lucha de comprensión y de entendimiento del mundo. Y desafortunadamente, en buena medida, este capital, concebido como un misil para la lucha política, pues ha sido abandonado, ha sido dejado de lado, ha sido dejado como algo anticuado, incluso en buena medida por parte de la izquierda, por parte de los movimientos que se dicen ser de alternativos al capitalismo, por los progresistas, se ha dejado de lado en buena medida. Poco se estudia el Capital de Marx. Curiosamente, los capitalistas y sus voceros sí tienen muy claro el peligro del capital. Desde que empezaron a comprender a finales del siglo XIX lo que implicaba ese misil, han hecho todo lo posible teóricamente y prácticamente por acallar el capital. Ya desde el siglo XIX surgió lo que se llamó la revolución marginalista en economía, que intentó acabar con la teoría del valor trabajo de los clásicos en favor de una teoría del valor basado en la utilidad y las preferencias de los consumidores. Corriente de economistas que son los abuelos de los economistas actuales y de la economía que estudiamos hoy en las facultades de economía. Además, sistemáticamente, a lo largo de la historia, se ha hecho todo lo posible por excluir a Marx y al capital del medio universitario. En facultades, en muchas facultades en Colombia, pero ocurre en todo el mundo, prácticamente no se estudia nada del capital. No se estudia el capital ni medianamente. De pronto alguna mención en alguna cátedra sobre las doctrinas económicas, uno que otro curso aislado que algún profesor ha peleado para mantener el tema, como el profesor Julián Sabogal en Nariño, algunos profesores en la Universidad Nacional, pero en general un estudiante de economía hoy en día, durante 8 o 10 semestres de estudios,
Si ve una clase, no ve dos sobre el Capital de Marx. Es decir, se ha logrado, es un triunfo ideológico sacar al capital de las facultades de economía. Pero siempre tienen presente, ¿sí? Los capitalistas y sus voceros a distintos niveles, que es necesario hacerlo, que es necesario acallar el capital. Y uno pensaría que si personajes como María Fernanda Cabal y Mauricio Botero, connotados representantes de la burguesía colombiana, critican permanentemente al marxismo, seguramente sin haberlo leído, o por lo menos sin haber leído El Capital, es porque con toda seguridad el marxismo tiene muchas cosas buenas para los trabajadores. Solo eso es una motivación, solo saber que María Fernanda Cabal lo vive atacando es una motivación para estudiarlo. Marx ya hace algunas referencias en los prólogos, si tuvieron la oportunidad algunos de ustedes de mirarlo. Dice Marx que en la economía política la libre investigación científica tiene que luchar contra enemigos que otras ciencias no conocen. El carácter especial de la materia investigada levanta contra ella las pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho humano, las furias del interés privado. Ya en su época Marx se daba cuenta, ¿sí? Ya se daba cuenta que no era fácil hacer investigación científica en ciertos temas. Marx consideraba a los clásicos, sobre todo Smith, Ricardo y otros, que habían hecho un esfuerzo por explicar científicamente el capitalismo, con todas las limitaciones y con todas las críticas que le va a hacer, pero que de un momento a otro, cuando empieza a desarrollarse y a coger fuerza la lucha de clases y la lucha de los trabajadores, se va abandonando por completo esta orientación científica, la libre investigación, y va cambiando sustancialmente. ¿Por qué? Porque es peligroso. En, en el posfacio de la segunda edición, el primero de 1867 en 1863, dice que una vez que se desarrolla la lucha de clases, que la burguesía conquista el poder, ya el asunto no es de si tal o cual teorema era o no verdadero, sino, sino de si resultaba beneficioso o perjudicial, cómodo o molesto, de si infringía o no las ordenanzas de la policía. Los investigadores, dice Marx, desinteresados, fueron sustituidos por espadachines a sueldo y los estudios científicos imparciales dejaron el puesto a la conciencia turbia y a las perversas intenciones de la apologética. Marx criticaba en su momento, como no podía ser de otra manera, a los economistas políticos que eran los representantes, los defensores del capitalismo, y a la corriente de la economía vulgar. Luego veremos cómo Marx plantea en otra sesión esa distinción entre la economía política y la economía vulgar de su época. Pero, como les mencionaba, en el siglo XIX fue cambiando la orientación de la economía dominante, y lo que se llamó la revolución marginalista se rebeló contra los clásicos, se rebeló contra el propio Ricardo. La teoría del valor trabajo de Ricardo era peligrosa. ¿Por qué? Porque Ricardo decía, el valor es producido por el trabajo. Los trabajadores son quienes producen el valor. Lo estoy esquematizando mucho, obviamente. Y algunos socialistas ricardianos ya desde 1830 en Inglaterra decían, bueno, si el valor lo producen los trabajadores, pues el valor le debe pertenecer a los trabajadores. Esa conclusión pues era peligrosa. Y entonces se desarrolló una escuela alternativa, cambió el contrincante teórico y se dio un fenómeno muy curioso, incluso entre los mismos marxistas, y es que se consideraba a Marx como un continuador de los clásicos, Smith, Ricardo, Marx. Marx sería un clásico que obtuvo conclusiones revolucionarias, pero que en lo fundamental en su teoría estaba muy alineado con Smith y Ricardo. Veremos que no es así, pero se consideró que la economía clásica estaba superada por la nueva corriente, entonces que Marx ya también quedaba superado, y fue uno de los esfuerzos ideológicos y teóricos por dejar de lado tanto a los clásicos como a Marx. Y hoy en día, obviamente, ya la discusión no es fundamentalmente con los clásicos, o no sería, sino sería con la economía neoclásica o con la economía dominante en las facultades de economía en Colombia y en todo el mundo, donde predomina una concepción del mundo, donde entre otras cosas puede ver uno que hay un totalitarismo cuando en una facultad no le permiten a los estudiantes tener las distintas versiones
del conocimiento y de la producción teórica, sino que simplemente se enfocan en una y de entrada, prácticamente sin permitir que se debata, se deja de lado la otra. Entonces, el debate, eso hace que cambie uno muchas cosas. Cuando uno ve Marx, Marx está discutiendo con Smith, Ricardo, Mill, con Malthus, con Jean-Baptiste Say, bueno, con economistas pues clásicos de su época anteriores, en los cuales además basó su desarrollo teórico en la economía. Hoy en día no es ese el debate fundamental, pero muchos de estos autores actuales, muchos de los economistas que se estudian en las facultades de economía actualmente, son herederos de lo que Marx llamaba la economía vulgar, la economía superficial. Y entonces hoy la lucha estaría contra, la lucha teórica estaría contra estas corrientes, se debería enfocar hacia eso. La pregunta es, ¿el capital nos da elementos para eso? La respuesta es, en mi opinión, que sí, que da muchísimos elementos para el debate de las concepciones cotidianas y de las concepciones de la economía dominante. Este tema de la lucha teórica lo vio Lenin en el texto que les había sugerido sobre las tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Lenin decía que la doctrina de Marx suscita en todo el mundo civilizado odio y hostilidad por parte de la ciencia burguesa, tanto la oficial como la liberal. De uno u otro modo, dice Lenin, toda la ciencia oficial y liberal defiende la esclavitud asalariada, mientras que el marxismo ha declarado una guerra implacable a esa esclavitud. Entonces, es un asunto de debate político. El capital es un misil, es un proyectil lanzado contra los capitalistas. Los capitalistas y sus voceros, y sus profesores y sus investigadores han desarrollado durante 150 años o más, pues una gran cantidad de escudos antimisiles para defenderse del capital. Y han declarado muchísimas veces que Marx está muerto, que Marx caducó, que el capital no tiene ningún sentido y a pesar de eso, pues sigue teniendo, como ustedes lo saben, mucha vida y actualidad política. Bueno, demos un rodeo, les había mencionado en los temas, sobre la producción teórica de Marx para llegar al capital. Un poco la evolución en la producción teórica de Marx para aproximarnos y tener como el marco, el contexto a partir del cual se desarrolla la obra. Lo primero, bueno, sobre el productor, no me voy a detener en eso. El productor, utilicé productor, no autor, porque Marx habla de la producción teórica. La teoría es una forma de producción. Los seres humanos tienen distintas formas de producción. Entonces, Marx es un productor de teoría. Marx vive entre 1818 y 1883, vivió 65 años. Nace todavía no existía Alemania como la conocemos hoy, pero nace en lo que sería hoy Alemania, en una ciudad que se llama Treveris, que hacía parte de Prusia, uno de los reinos que luego se unificaría para conformar Alemania, y nace en un periodo en el cual están viendo los efectos de la Revolución Francesa, del ascenso político de la burguesía y de unos periodos de revoluciones y contrarrevoluciones durante el siglo XIX que están asociados con el desarrollo del capitalismo en Europa. Marx pues se inscribe dentro de estos acontecimientos históricos, dentro de sus efectos, dentro de estas luchas, que es lo que él va a ver en concreto, y lo que va a ver también es ese desarrollo del capitalismo, especialmente en Inglaterra, luego en Alemania, en Francia, en toda Europa, en los Estados Unidos. Estudia Derecho, pero su intención principal, su énfasis principal era la filosofía, y se forma en el contexto de la época también dentro de la filosofía hegeliana y la de sus sucesores, algunos de ellos críticos, pero era la corriente predominante en Alemania. Su primer trabajo es como redactor de una revista, la Gaceta Renana. Marx quería ser profesor, quería tener una vida universitaria, no pudo, por restricciones, además que existían ya limitaciones políticas por censuras, por persecuciones políticas. Participa como redactor en la Gaceta Renana un breve tiempo, ya veremos esto relacionado con sus obras,
Va a participar en otras iniciativas de revistas que en general no prosperaron. Es expulsado de Alemania por sus actividades, va a Francia, lo expulsan de Francia, va a Bélgica, lo expulsan de Bélgica y finalmente se radica en Inglaterra, donde se va a concentrar principalmente en el estudio de la economía política a partir de 1850. Pero combinaba su actividad teórica, nos vamos a enfocar en estas sesiones en su producción teórica, con su actividad política. Siempre estuvo en función de apoyar, de ser un asesor, de ser un coordinador de organizaciones de la clase trabajadora. Y de hecho es el gran promotor de la primera Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional. Tuvo un gran apoyo, todos ustedes lo saben, no tuvo becas de conciencias, y no consiguió otros apoyos para hacer sus estudios y el gran apoyo lo consiguió por parte de un capitalista, Federico Engels, su gran camarada de toda la vida, quien aportó buena parte de los recursos, pues no todos, para que Marx pudiera realizar su obra, pues le dio la mano en una vida muy complicada que en muchos momentos estuvo marcada por una pobreza e incluso una miseria grande. Pero no me quiero detener tanto en el individuo, sino ir hacia su análisis de la realidad y a su desarrollo teórico, ¿sí? Que está asociado obviamente a lo político. Entonces Marx vive en un momento en el cual la sociedad está cambiando aceleradamente. El capitalismo se ha consolidado y sigue creciendo y sigue extendiéndose, sigue acabando en Europa, con la organización feudal. Pues Marx ve todo esto, Marx ve este ascenso del capitalismo en su lucha contra la sociedad feudal, ve ese enorme desarrollo de la capacidad productiva que tiene el capitalismo, la creación de un mercado mundial, todos estos procesos de conquista, de colonización, de la esclavitud, de todo el fenómeno de la esclavitud como uno de los fundamentos del desarrollo capitalista. Empieza a ver la enorme concentración y centralización de la producción, el aumento extraordinario de la riqueza social, fenómenos que venían viendo los economistas políticos. Es una sociedad nueva que se está desarrollando aceleradamente, que está creciendo a un ritmo increíble comparado con los sistemas de producción anteriores. Todo esto Marx lo va a expresar en la ideología alemana y sobre todo de una manera muy nítida, muy viva, donde nos muestra todo este proceso de crecimiento extraordinario y de transformación que genera el capitalismo en el manifiesto del Partido Comunista, con sus aspectos, entre comillas, positivos y sus aspectos negativos. Entonces hay una transformación enorme que Marx la ve y obviamente Engels también. Que Engels vio desde muy joven como Marx muchas de estas cosas y se preguntó por ellas, quiso entenderlas. Y al mismo tiempo empiezan a ver una de las grandes contradicciones de esta sociedad y es que es una sociedad que surge a partir de las revoluciones burguesas en el aspecto político, en el mundo político, ofreciendo unas libertades, ofreciendo la igualdad entre los seres humanos y al mismo tiempo generando una extraordinaria riqueza social, pero como contrapartida una enorme pobreza y miseria de las clases trabajadoras. Acuérdense que Engels, muy joven, en 1844-45, escribe la situación de la clase trabajadora, la clase obrera en Inglaterra. Engels lo vio primero, por así decirlo, en esa magnitud que Marx, porque Marx todavía en Alemania no se había desarrollado tanto el capitalismo. Pero entonces empiezan a haber esas enormes contradicciones en la sociedad, alemana, inglesa, francesa. Y entonces hay cambios económicos sustanciales, hay cambios políticos, pero rápidamente se dan cuenta la Revolución Francesa prometió la libertad, la igualdad, la fraternidad, y Marx y Engels pues, se dan cuenta que no es así. Las promesas de la Revolución Francesa no se cumplían para los trabajadores. El Estado que estaba surgiendo, que estaba desmontando el Estado absolutista, resulta que era también un Estado favorable a los intereses de los terratenientes y los capitalistas. Empiezan a ver que hay rebeliones de los trabajadores. Observan las tendencias de la lucha de clases
las primeras rebeliones de los trabajadores frente a este nuevo estado de cosas. Y todo esto, pues es un contexto que les hace preguntarse y tratar de entender qué es esto, lo que está ocurriendo. Hay también cambios en la producción teórica, en los estudios y análisis. Aparecen no solo el desarrollo de la economía política como disciplina que ya venía durante más de un siglo, 2 siglos, pero aparecen teorías socialistas, comunistas, anarquistas. Marx y Engels no se inventan el comunismo ni el socialismo. Antes de ellos ya hay autores que proclamaban el comunismo, que proclamaban el socialismo. En el manifiesto del Partido Comunista hacen ellos un repaso, van a hacer un repaso y lo hacen también en la ideología alemana de distintos enfoques, de distintas teorías, de distintas interpretaciones. Y entonces hay una producción teórica nueva pues asociada a estos cambios, tanto teórica como empírica. Empieza a haber estudios concretos empíricos como el del propio Engels, pero no solo Engels, hay muchos estudios de la época, uno lo ve reflejado en las notas de Marx y en la bibliografía que utiliza de los análisis sobre estas tendencias del capitalismo y sobre todo algo que les importaba muchísimo a ellos y era esa clase explotada, humillada, agobiada, los trabajadores que empezaban a ver ellos que todas las promesas del capitalismo y de las revoluciones burguesas pues no se daban y que estaba surgiendo una nueva forma de explotación y de opresión sobre los seres humanos. Y al mismo tiempo hay un desarrollo de sobre todo de la filosofía alemana, donde se forman Marx y Engels, que consideran que Marx y Engels dicen en la ideología alemana y otros textos, Alemania estaba muy atrasado en términos económicos y políticos, pero entonces como que se desarrolló más en lo ideológico, en lo filosófico, y entonces hay toda una serie de corrientes que están analizando, corrientes teóricas, desde distintas perspectivas, esa nueva sociedad, desde la filosofía, desde la economía, desde la política, desde la historia. Y Marx se nutre de todo eso. Marx va a aprender de todas esas corrientes, las va a estudiar, va a tratar de tener el máximo conocimiento posible para su época. Hoy se habla de construir sobre lo construido, frase que hizo muy popular Mocus, que no la aplicaba él mucho en sus estudios, pero que Marx sí lo hace. Marx va a aprender de todas estas corrientes, que son las tres fuentes y partes integrantes del marxismo que destaca Lenin en el texto que les había mencionado. Lo interesante es ver cómo muchas de las cosas que Marx y Engels veían, las puede uno ver en la Colombia de hoy. Hay un desarrollo del modo de producción capitalista, claro, en condiciones muy distintas, en condiciones de colonialismo, en condiciones de atrasos, pero hay crecimiento de las fuerzas productivas, hay una articulación al mercado mundial, hay un crecimiento de la riqueza que se concentra en un polo y de la pobreza y la miseria en el otro. Hay conflicto y luchas de clases, hay un debate alrededor del papel del Estado. Bueno, muchas de estas cosas son muy parecidas a las que Marx y Engels vivían, padecían, observaban en su época, que lo conduce a uno, cualquier persona que quiera entender, pues se va a preguntar sobre qué es esto, qué es la pregunta de fondo que Marx se va a hacer en el Capital, qué es esta sociedad, qué es esta sociedad. Y Marx y Engels pues van a producir muchas cosas, me concentro sobre todo en la producción de Marx. Marx, creo que me equivoqué aquí en una fecha, la primera de 1844, critica la filosofía del derecho de Hegel, creo que 1843. Eh, Marx produce muchísimo, escribe mucho, publica muy poco, pero escribe mucho. Toda su vida estuvo estudiando, escribiendo, analizando, expresando su percepción, su conocimiento sobre opinión, su opinión sobre los fenómenos. Y a lo largo de su trayectoria, pues uno va viendo cómo va evolucionando, cómo va precisando sus preguntas y cómo va desarrollando sus respuestas. Al comienzo, por ejemplo, lo dice Marx en algún texto, se tuvo que enfrentar, él venía del estudio de la filosofía, algo muy abstracto, como redactor de la Gaceta Renana se tuvo que enfrentar a problemas económicos concretos, unas leyes para castigar el robo de leña por parte de los campesinos,
o la situación que estaban enfrentando los productores de vino en unas zonas de Alemania. Muchos temas que Marx, desde la formación filosófica que tenía, se sentía como incapacitado para analizarlo suficientemente. Y también desde la Gaceta Renana le llegaban los temas del socialismo en Francia, y se veía forzado a tratar de pronunciarse sobre cosas que él decía que a veces no puedo pronunciarme sobre el comunismo o sobre el socialismo porque no lo conozco suficientemente. Y en estas primeras aproximaciones a los problemas concretos, unas de sus dudas iniciales eran sobre el papel del Estado. Basado en algunas ideas de Hegel, Marx consideraba y veía al Estado como una instancia que realmente era o podría ser un defensor de unos intereses comunes en la sociedad, pero veía en la práctica que no era así. Y le entran dudas sobre su propia concepción. Marx en sus primeros años lo podría uno caracterizar como como un demócrata radical, ¿sí? Pero estaba imbuido de estas ideas. Decide, cuando se le cierran la Gaceta Renana, cuando las autoridades la cierran, pues por su carácter crítico contra las autoridades, pues decide encerrarse un tiempo, se casa y casi que en la luna de miel decide estudiar el libro de la filosofía del derecho de Hegel y especialmente lo relativo al papel del Estado. Y va a escribir unos primeros textos, ¿sí?, de crítica a la filosofía del derecho. Publica una introducción a dicha crítica, publica otro texto que se llama La cuestión judía, donde empieza a darse cuenta, para entender estos problemas concretos cotidianos económicos, no me puedo quedar simplemente en el análisis ni de las ideas filosóficas, ni en la crítica religiosa, como hasta ese momento ya estaba más concentrado, ni solo en el nivel político. Tengo que tratar de entender la base material. Ya muy joven, Marx llega a esa conclusión. Engels estaba llegando por su desarrollo propio a conclusiones parecidas, y entonces Marx empieza a criticar el Estado. En la perspectiva, obviamente, de la filosofía del Estado de Hegel, empieza a darse cuenta que hay una lucha de clases ahí, que los trabajadores están siendo oprimidos, que es necesario trabajar en función de la emancipación. Empieza a tener algunas ideas sobre el papel del proletariado, piensa que la filosofía debe unirse con el proletariado en la búsqueda del comunismo, se aproxima a las ideas comunistas de la época, y va elaborando ya una crítica de unas nociones que él había compartido y que de pronto considera insuficientes para entender la sociedad capitalista. Y eso es una primera fase que lo lleva a estudiar la economía política. Ya en 1844, Marx va a París, expulsado de Alemania, llega a París y empieza a leer a los economistas clásicos. Antes de los manuscritos económico-filosóficos, hay un texto que se llama Los Cuadernos de París, en el que Marx va a hacer anotaciones, más que todo notas, escribe poco, más que todo son citas que toma de estos autores, pero tiene una primera aproximación a los economistas políticos, para aproximarse al conocimiento de las condiciones materiales. Marx sintió esa necesidad, necesito ir a estudiar la base material. Y tiene esa primera aproximación y escribe los manuscritos económico-filosóficos en 1844, un texto que después, mucho después, se ha vuelto muy famoso, donde debate con Hegel, pero también empieza a discutir con los economistas políticos, y lo que empieza a decirles es: "Mira, ustedes describen mucho esta realidad, describen las contradicciones del capitalismo, pero no van al fondo, no lo explican. Les falta ir más a fondo y encontrar una explicación del por qué esas grandes contradicciones, por qué la miseria del proletariado", y va a desarrollar una primera teoría basada en la noción del trabajo enajenado. Es decir, había como una esencia, existe como una esencia del ser humano que se fundamenta en que el ser humano se desarrolla a sí mismo mediante el trabajo, pero que este trabajo a lo largo de la historia le ha sido enajenado. Es decir, el trabajador no es dueño de su trabajo, no es dueño del producto de su trabajo, se le ha quitado su esencia al ser humano, y eso es lo que está en el fondo de lo que está ocurriendo en la sociedad capitalista. Digamos, esa es entonces estoy obviamente súper simplificándolo, pero es una aproximación que tiene Marx en ese momento, pero muy rápidamente el propio Marx va cambiando. Ya en 1845 que escribe las tesis sobre Feuerbach, en 1845-46 va a llegar a la ideología alemana y va
a tener una nueva concepción del mundo. Pelea con sus propias nociones anteriores filosóficas. Se da cuenta de que tiene que ir a lo material, a las condiciones materiales de vida, que para entender las ideas, para entender la política, para entender los pensamientos del ser humano es necesario entender las condiciones materiales de vida, cómo se produce, cómo se hace la producción. Y ahí ya en la ideología alemana empieza a desarrollar su noción de los modos de producción que aparecen en la historia, de la importancia de las relaciones sociales de producción, de la trascendencia que tiene el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, Marx muy pocos años está todo el tiempo estudiando. Es muy importante hacer caer en cuenta de una cosa que ya la había mencionado. Muchos de estos textos no fueron publicados en vida de Marx. Se publicaron muchísimo después, los manuscritos económico-filosóficos en 1930, 1932, lo mismo que la ideología alemana. Muchos de los materiales de Marx y de Engels se quedaron escritos en un borrador, en unos manuscritos. Se quedaron más para ellos mismos. Y Marx dice en alguna parte, finalmente, por ejemplo, la ideología alemana, que es el texto donde vamos a desarrollar una nueva concepción de la sociedad, donde vamos a dar énfasis a la necesidad de estudiar en concreto cómo es que se produce en una sociedad, en qué forma, cómo se relacionan los seres humanos en la producción. Eso se queda para ellos. Les sirvió para aclarar sus ideas. No pudieron publicarlo. Engels va a decir 40 años después que además era un texto donde se veían todavía muchas de sus vacíos en el conocimiento de la historia, pero ya les da unas ideas centrales, les da un hilo conductor. Marx lo dice expresamente en 1859 en un prólogo a un libro que se llamó La Contribución a la Crítica a la Economía Política, dice, en ese momento aclaramos nuestras ideas, saldamos cuentas con nuestra conciencia filosófica anterior, dimos un giro y esto nos abrió un panorama para seguir estudiando la sociedad capitalista. Esto nos abrió una nueva perspectiva y como veremos, Marx va a seguir por ese camino de estudiar los modos de producción, pero específicamente uno, el modo de producción capitalista. Pero a partir de esta nueva concepción se desarrollan unos textos, La miseria de la filosofía, 1847, que es una crítica a un libro de Proudhon, un socialista francés a quien Marx admiró al comienzo y después consideró que tenía unas interpretaciones que no eran favorables para la clase trabajadora, que no eran teóricamente sustentables, y escribe un libro para criticarlo, El Manifiesto del Partido Comunista, Trabajo Asalariado Capital, y bueno, unos textos políticos, La lucha de clases en Francia, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y más va a decir, en esos textos se encuentran las primeras expresiones de nuestra nueva concepción de la historia y de la sociedad. Pues muy importante notar en esta primera fase cómo Marx y Engels todavía tenían serias limitaciones, ya se habían aproximado a la economía política, pero por ejemplo, al comienzo, Marx y Engels rechazaron la teoría del valor trabajo porque les parecía muy abstracta. Marx y Engels le daban mucho más peso a la relación en la oferta y la demanda, curiosamente algo que luego cambiarían sustancialmente. Segundo, otro cambio que se va a ver ahí es, ya no piensan que la explotación es fundamentalmente por la pérdida de la esencia del ser humano, ¿sí? Y del trabajo enajenado, sino que empiezan a darse cuenta que hay unas relaciones sociales de producción, unas relaciones en las cuales unas clases ponen a las otras clases a su servicio y cómo realmente, si se va a hablar de esencia, aunque esa terminología la van cambiando, realmente hay que enfocarse en las relaciones sociales de producción, que son una de las tesis centrales en las tesis sobre Feuerbach. Entonces hay como una primera fase de Marx y Engels de irse aproximando al conocimiento de la sociedad capitalista y de ir como por etapas abandonando ciertos niveles de análisis para llegar a la necesidad de enfocarse y concentrarse mucho en la base material. Pero Marx y Engels consideraban el modo de producción, en la ideología alemana lo plantearon, el modo de producción es una manera en cómo se estructuran las relaciones sociales y las fuerzas productivas, y lo que se va a ver a lo largo de la historia es que hay distintos modos de producción. No dijeron mucho más allá de eso, y de hecho Marx mismo fue cambiando. No es que sean siempre los mismos a lo largo de la historia, Marx fue replanteando muchos de sus concepciones sobre esto. Hay distintos
procesos para llegar al capitalismo, pero lo que sí hay es que hay distintos modos de producción. Pero entonces a Marx le interesa concentrarse en el modo de producción capitalista. Uno no va a encontrar en Marx la teoría del modo de producción feudal o la teoría del modo de producción esclavista o la teoría del modo de producción asiático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay referencias históricas? Sí, pero Marx va a decir, necesito comprender, es el modo de producción capitalista. Necesito entender la sociedad capitalista actual que estamos viviendo y se va a enfocar en eso el resto de su vida. El resto de su vida se va a concentrar en el estudio del modo de producción capitalista. Y eso marca una distinción muy importante con los economistas de su momento y con los economistas actuales. Hoy cuando uno estudia en las facultades de economía se habla de economía, microeconomía, macroeconomía. Rara vez un economista de estos habla del modo de producción capitalista. A veces hablan de capitalismo. Marx no pretende estudiar la economía, entre otras cosas porque consideraba que no tenía mucho sentido, que hablar de economía en general era hablar de ciertos elementos muy abstractos que no permitían profundizar demasiado, que es necesario mirar modos de producción concretos y hacer el estudio específico teórico de un modo de producción determinado. Y este es el modo de producción capitalista. Entonces Marx, que ya había leído los clásicos, parte, se va a Inglaterra, pasa buena parte de su tiempo en la biblioteca del Museo Británico, donde estaba la mayor colección de obras de economía política, y desde 1850 hasta su muerte, 1883, se concentra en el análisis, el estudio de la economía política. Y ahí va a producir otra vez muchas cosas. En 1857, 58, los Grundrisse, que uno podría considerar que es como la primera, por así decirlo, el primer antecedente de un esfuerzo de estudiar la sociedad capitalista en su conjunto, sería como el primer antecedente del Capital. Tampoco fue publicado en vida de Marx, fueron más borradores de trabajo para Marx. Luego se publicaron y han sido objeto de análisis y estudios bueno, muchísimo tiempo después. Todo esto se publica luego, creo que los Grundrisse son de 1939, si no me equivoco, la primera publicación. Pero en 1859, después de estudiar con mucho más detalle a los economistas clásicos, escribe La contribución a la crítica a la economía política, un libro que le fue muy mal editorialmente, prácticamente no se vendió, fue incomprendido. Marx se sintió muy mal porque no lograba, como que no sentía que no llegaba con su libro. Ese libro se volvió luego los 3 primeros capítulos del Capital. Ese libro es lo que hoy conocemos, claro, pues modificado y transformado y con muchas cosas. Y hay un famoso prólogo ahí, en la construcción de la crítica a la economía política, en la cual Marx hace una pequeña nota sobre su evolución teórica, algo ya mencionado, y al mismo tiempo donde hace una síntesis de su concepción materialista de la historia. Muchos autores han tomado ese prólogo con un capítulo de la ideología alemana como si Marx hubiera escrito una filosofía de la historia, una teoría de la historia, etcétera, etcétera. Marx y Engels luego rechazaron a ver eso, no lo hicieron. Pues realmente uno no encuentra un trabajo desarrollado de Marx ni siquiera publicado, porque esos textos no se publicaron, la ideología alemana, y el otro es un prólogo de 2, 3 páginas donde hace unas menciones sobre su concepción materialista. De ahí en adelante, la gran obra de Marx es El Capital. En 1865 publica lo que era basado en unas conferencias en la Asociación Internacional de Trabajadores, Salario, Precio y Ganancia, donde ya esboza y desarrolla mucho más, ¿sí? Aplica lo que está aprendiendo sobre el capitalismo en 1865. En Trabajo Asalariado y Capital, por ejemplo, ya unos 16 años antes, Marx todavía no tenía clara la noción de valor y no distinguía entre el valor del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo. Veremos luego eso qué relevancia tiene en el Capital. Tanto que Engels, 40 años después, cuando deciden publicar nuevamente Trabajo Asalariado y Capital, le mete mano al texto, lo dice. Yo le cambié muchas cosas a Marx porque si vamos a divulgar esto entre los trabajadores, no quiero que queden ideas que Marx posteriormente cambió. Esto para mostrarles cómo Marx estaba siempre en un proceso de evolución. No es que sean obras acabadas, es un proyecto teórico en movimiento, en evolución. Claro que en algunos momentos se concreta en productos, pero el mismo Marx va haciendo cambios a muchos de esos productos. En 1867 publica el primer tomo del Capital.
Y Marx sigue estudiando y estudiando y estudiando. Bueno, hay otros textos intermedios, menciono solo algunos: la Guerra Civil en Francia, la crítica al programa de Gotha. En 1883 muere Marx y no alcanzó a publicar los tomos 2 y 3, pero ya tenía borradores de esos tomos escritos desde 1863, 1865. Marx, cuando Engels presionaba a veces a Marx: hombre, publique. Además necesitamos que venda algo, a ver si consigue algunos recursos. Publique. Y Marx le decía: no, hasta que no tenga como en mi cabeza la totalidad, no quiero. Publica el tomo 1 y va a trabajar en los tomos 2 y 3 y se muere sin terminarlo. Entonces es Engels quien publica el tomo 2 en 1885 y se demora todavía casi 10 años más para publicar el tomo 3. O sea que el tomo 1 es elaborado por Marx. Marx lo revisó, Marx le hizo más cambios porque hubo varias ediciones. El tomo 2 y el tomo 3 los edita Engels con base en los materiales que deja Marx. Eso hace que el tomo 2 y el tomo 3 tengan muchas partes, muchos capítulos que no tienen el nivel literario, no tienen la calidad que tiene el texto del tomo 1, no tiene la misma calidad de la producción elaborada en vida de Marx. Engels hace un esfuerzo enorme por lograr darle una coherencia a los materiales que encuentra, pero muchos capítulos, pues, seguramente muchos de ustedes los han visto, se quedaron a un nivel precario, a un nivel de borradores, a un nivel insuficientemente desarrollado. Muchos capítulos en el tomo 2 y sobre todo en el tomo 3 son más que todo notas de Marx, o sea, no tienen el grado de elaboración. Eso hace aún más difícil la lectura y la comprensión. Por eso en la edición del siglo XXI ponen el Capital de Marx y Engels, pues porque Engels realmente, ¿sí?, hizo muchas cosas para que se vean el tomo 2 y 3. Hay quienes lo acusan de que omitió, de que de pronto cortó donde no debía cortar, etcétera, etcétera. Hay un capítulo que Engels lo pone todo entre paréntesis porque lo escribió él completamente, etcétera, etcétera. Y entre 1905 y 1910, Kautsky va a publicar un libro que se llama Las teorías sobre la plusvalía, que era la parte donde Marx hacía un análisis de la historia a la teoría, y que Marx también lo tenía como en mente de que era un material que podría en algún momento publicar. Pero la obra de Marx, en los borradores, el Capital, la obra central, pues tuvo muchos borradores. Ya les mencionaba, un primer borrador, los Grundrisse, 1857-58. Un segundo gran borrador del cual saca la contribución a la crítica a la economía política, 1859, y los manuscritos de 1861 a 1863, que luego se volverían las teorías sobre la plusvalía. Entonces Marx va dejando borradores y tenía una intención primero de hacer una crítica a la economía política en 6 libros, que luego reduce a 4 libros, pero también va escribiendo borradores. Publica El Capital en 1867, publica un manuscrito, ¿sí?, para el libro 2, publica unos manuscritos para los libros 2 y 3, saca la segunda edición, saca la edición de alemán, la edición francesa, escribe nuevos manuscritos para el libro 3, vuelve y escribe otros para el libro. Todos estos manuscritos luego los han ido sacando a la luz y hay un proyecto enorme que se llama el Proyecto de las Obras Completas de Marx y Engels, donde han venido publicando, muchos de ellos apenas están todavía en alemán, muchos de estos materiales. Esto para mostrarles que Marx seguía estudiando e investigando, más tenía dudas, más tenía preocupaciones sobre algunas de las cosas que había planteado y escrito, y entonces él mismo se revisaba y se corregía y seguía cambiando. Por ejemplo, el capítulo sobre la mercancía, y los 3 primeros capítulos del tomo 1 del Capital, Marx hizo varias versiones. Lo que dejó en la primera edición es muy distinto a lo que quedó en la segunda edición. Entonces fue Marx haciendo cambios, fue haciendo modificaciones a partir de su propia necesidad de aclarar, de precisar, a partir de las profundizaciones que hacía él en el conocimiento. Entonces Marx era un pensador que no paraba. Escribí la obra y ya con esto ya lo puse en mi hoja de vida y eso me va a dar puntos en una universidad como pasa hoy en día. Hoy la gente se afana a publicar cualquier articulito para que le dé puntos en su vida académica. Marx, por el contrario, se quedaba
miles de páginas escritas, miles de borradores escritos que no se publicaron, en vida, y que muchos estudiosos de Marx y este proyecto editorial del Mega ha venido rescatando posteriormente. Bueno, lo de Engels no me voy a detener, quería mencionar algo de Engels, pero ¿cuál es el objetivo de la investigación de Marx? Entonces hay que ir al prólogo. ¿Qué nos dice Marx? Marx no tiene una introducción al Capital, hay un prólogo. Muchos resentimos y por qué Marx no hizo una introducción de nos explicara muchas más cosas de su método y cómo lo hizo y todo, pues no lo hizo. Desafortunadamente Marx no lo hizo. Y dice textualmente que su propósito, este prólogo a la primera edición del Capital, es investigar el régimen capitalista de producción y las relaciones de producción y circulación que al corresponden. Se utiliza Inglaterra como ejemplo principal, pero la investigación es teórica. Y dice que le interesan las leyes de la producción capitalista, las tendencias que actúan y se imponen con férrea necesidad. Y un poco más adelante en el mismo prólogo, dice que la finalidad última de la obra es descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna. Entonces, más nos dice, lo que yo quiero investigar es el régimen capitalista de producción. Y utilizo Inglaterra como ejemplo, pero mi obra es teórica. Mi obra es teórica. Y Marx para hacer esto, pues tiene un proceso del cual algo ya les he comentado anteriormente a lo largo de su evolución teórica de cómo se va acercando a la noción de modo de producción capitalista, de modo de producción, perdón, a la necesidad de investigar el modo de producción capitalista y entonces cómo Marx va haciendo un conjunto de actividades que él clasificaría en primer lugar bajo la noción del método de investigación. En uno de los prólogos, o creo que un epílogo del tomo 1, Marx dice, yo he dividido mi método, hablo de método de investigación, hablo de método de exposición. Entonces a veces cuando uno se pregunta por el método, ¿cuál está hablando? ¿De investigación o de exposición? Pero no dice mucho Marx. Dice, para investigar hay que apropiarse del material en sus más mínimos detalles. ¿Cuál era el material que usó Marx? ¿Cuál era el material? El productor de teoría, ¿qué hizo? Pues leyó con mucho detalle a todos los economistas políticos que pudo y obviamente autores de otros campos, ¿no? Ya vimos, de la filosofía, de la historia, de la política, pero sobre todo se concentró mucho en la ciencia de la economía política de su época y también en los economistas que él no consideraba tan profundos, que eran los que llamaba los economistas vulgares. Y tenía un método de trabajo que era el tomar notas a mano sin computador y hacer comentarios. Y entonces hay una gran cantidad de materiales de Marx que son notas y comentarios, donde se ve lo que Marx iba leyendo, lo que iba pensando, las objeciones que iba planteando, los puntos que destacaba como avances teóricos, los que consideraba que no. Y esos materiales existen muchísimos. Uno muy grande es en las teorías de la plusvalía, donde uno puede ir viendo cómo Marx lee a Smith, a Ricardo, a Malthus, a Mill, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los cuadernos de París es igual, uno ve cómo Marx coge una gran cantidad de autores, toma notas de ellos y va empezando a escribir observaciones, va empezando a hacer comentarios. También, como vamos a ver, el Capital está lleno de referencias a informes oficiales y a estudios empíricos de diferente naturaleza. Marx no hace directamente, por así decirlo, un estudio empírico. Lo hizo de pronto Engels con la situación de la clase obrera de Inglaterra. Pero Marx sí se remitió a informes del gobierno inglés, del parlamento inglés, a estudios diversos de muchos investigadores sobre muchos temas. Obviamente observaba la realidad económica de su época. Marx fue periodista también y para vivir durante mucho tiempo escribía sobre todo para una revista norteamericana y analizaba fenómenos de diversa naturaleza, pero muchos de ellos económicos, le interesaron mucho las crisis. Entonces, pues, leía los periódicos, las revistas económicas, miraba los indicadores o la estadística que existía en Inglaterra. Y entonces Marx era un obsesivo, absolutamente obsesivo, sobre los materiales que tenía. Era obsesivo en mirarlos en detalle, en extraer la argumentación, en extraer con detalle la información y fue construyendo a partir de ellos sus teorías. Por eso, en buena medida, como veremos, el subtítulo del Capital, que es la crítica a la economía política, está basado
en una lectura concienzuda de los economistas políticos, algo que a veces no se hace, ¿no?, con frecuencia por parte de los investigadores actuales. Marx construye su teoría discutiendo con las teorías que encontró. Marx construye su teoría discutiendo con las interpretaciones, con las explicaciones sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre el valor, sobre los precios, sobre la ganancia, leyéndolos en detalle y tomando nota en miles de páginas que hoy se disponen, que hoy están, pues no todas están traducidas al español, de miles y miles de páginas de todo lo que Marx anotó y escribió de los autores a los cuales leía. O sea, Marx establece un diálogo con estos autores y obviamente no es para aceptarlos acríticamente, todo lo contrario, es para, para a partir de ahí construir su teoría del modo de producción capitalista. Marx no hace muchas explicaciones sobre el método aplicado en el capital. Entonces uno no va a encontrar, eso es un vacío que de pronto uno extraña, por qué las razones exactas no lo hizo, y hay más referencias en los prólogos, en los epílogos, que en el propio Capital. Antes de eso, en los Grundrisse, en la introducción a los Grundrisse, hay un texto de una parte que se llama El método de la economía política, texto que tampoco se publicó sino hasta 1930 y pucho, un texto en el cual Marx hizo algunas reflexiones sobre el método y lo que consideraba el método científico con relación a lo que habían hecho los economistas políticos. Pero uno no encuentra el texto del método de Marx. Son autores posteriores los que han venido tratando de construirlo, de reconstruirlo. Marx dice pocas cosas, tiene algunas observaciones en el prólogo a la primera edición, otras en el epílogo, pero no encuentra uno por ningún lado un texto elaborado sobre el método. Pero sí hay algunas cosas que son ilustrativas y que nos sirven para que tengamos en cuenta ahora que vamos a estar leyendo El Capital. Y es algunos elementos que Marx plantea. Entonces no vamos a meternos en la discusión del método, pero trataremos a lo largo del Capital de ver en qué puntos, en qué momentos hay estos elementos que Marx planteaba como su método. De pronto podremos buscar más adelante, quizás hacer alguna sesión especial y buscar algún apoyo para discutir sobre estos asuntos de método que tienen una particularidad adicional que se relaciona con el tema de la dialéctica y de la dialéctica en Hegel, un tema que es bastante complicado. Pero, por ejemplo, Marx hace una mención en el prólogo del Capital y algo había en este texto sobre el método de la economía política sobre cómo va a ser una exposición que parte de lo abstracto hacia lo concreto. Entonces de eso se habla mucho en los análisis sobre el modo de producción, la exposición sobre el modo de producción capitalista en el Capital. Entonces, Marx interesa el todo de la sociedad capitalista. Esa es su intención, explicar el todo. Pero cuando lo va a exponer, Marx lo investiga con todos estos procesos que les conté de búsqueda, de revisión, de análisis de toda la literatura que encontró y de materiales empíricos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo va a exponer? Haciendo un ejercicio de abstraer e ir construyendo a partir de nociones abstractas y simples hasta irse aproximando a ese todo. Veremos en la próxima sesión un ejemplo en concreto de eso que tiene que ver con la mercancía. Marx coge la mercancía, dice que es la unidad alimental, que es la célula de la sociedad capitalista, y la coge ¿qué? De un todo, de la producción total del capitalismo, y dice, cojámosla y analicémosla. Y dice además en ese prólogo, como no tenemos ni reactivos químicos ni microscopios, la única manera de poder hacer eso es abstrayendo. En ese sentido, abstracción es coger de un todo una parte y construir su exposición a partir del desarrollo de esas categorías simples hacia categorías más complejas. Lo mejor de esto es verlo, y lo iremos viendo a lo largo de la exposición con ejemplos concretos en los distintos capítulos. Y Marx va a manejar también algunas ideas sobre unos pares conceptuales que siempre los vamos a encontrar en el Capital. Ya mencioné uno, abstracto, concreto, simple a lo complejo, superficial y profundo, o profundo hacia lo superficial, visible y oculto,
apariencia o forma de manifestación o esencia. Eso lo vamos a encontrar a lo largo del Capital, que tiene mucho que ver, evidentemente, con su método. Pero Marx no lo desarrolla en detalle, en ningún prólogo, solo en un texto en el cual Marx comenta un artículo de un autor ruso que revisó el Capital e hizo unos comentarios sobre el método, motivó a que Marx escribiera algunas observaciones sobre el método, donde dice que el método aplicado en el Capital no fue comprendido adecuadamente, que hay muchas interpretaciones muy contradictorias sobre el método, que lo acusan de metafísico, que dicen que es deductivo, que es analítico, que es realista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego dice, ese señor, el comentarista ruso, describe un poco lo que yo hago y es que a mí me interesa no solo mirar las leyes de una estructura dada, o de producción capitalista, sino cómo se mueve, cómo se transforma esa estructura, de dónde viene, cómo se crea una nueva estructura y cómo esa estructura va cambiando y va hacia otra nueva estructura. Y Marx dice, este autor, ¿qué es lo que hace cuando escribe este texto? Pues está describiendo el método dialéctico. Pero Marx tampoco nos dice mucho más sobre eso y menciona aquí algunos elementos de su relación con Hegel. Entonces dice, realmente quien estudió las formas de la dialéctica fue Hegel, pero Hegel tenía una cantidad de vacíos. Hegel invirtió la relación. Hegel pensaba que el proceso de pensamiento era el creador de lo real. Y Marx consideraba que lo ideal no es sino lo material traducido y traspuesto a la cabeza del hombre. Pero que como a Hegel lo estaban criticando tanto cuando él escribe el primer tomo del Capital y lo daban por muerto ya en Alemania, dice Marx, decidí coquetear con Hegel y decidí utilizar de alguna manera algunas de las categorías de Hegel. Esto es objeto de una discusión enorme entre analistas del método de Marx, pero el punto es que Marx no nos da con claridad, no lo encontramos en ningún texto en el Capital, no nos da indicaciones sobre su método. Entonces, yo no me voy a meter en eso, es un tema muy difícil, lo conozco precariamente, podemos ir haciendo algunas observaciones sobre la marcha, que es una de las sugerencias que hace Heinrich. Heinrich dice, Marx aplica la dialéctica, pero Marx no le exige a ningún lector, ni era su pretensión, que tiene que conocer la ciencia de la lógica de Hegel para entender el Capital. Esta es una frase de Lenin, pero hay otros autores que han planteado cosas parecidas, que dicen lo que hace Marx es aplicar la lógica de Hegel, la lógica dialéctica, entonces usted no va a entender nunca el Capital si no estudia la lógica. Bueno, Heinrich lo tranquiliza a uno porque dice, no, Marx no exige eso del lector. De hecho, es mucho más difícil, más confuso, más complicado, etcétera, etcétera, la ciencia de la lógica de Hegel que el Capital. Entonces, esa exigencia es de pronto una exigencia exagerada. Y además, con un poquito de sorna, dice Heinrich, se nos ha vuelto además como un lugar común hablar de la dialéctica y criticar a las otras personas porque no tienen un enfoque dialéctico y hablar de la dialéctica de una forma muy superficial, dice Heinrich. Se reduce a veces a afirmaciones muy simples, todo está relacionado con todo, la totalidad es compleja, el movimiento se da por la negación de la negación, pero con esto no se explica mucho. Dice que Engels desarrolló una visión, un intento de desarrollar la dialéctica como la ciencia de las leyes generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, que esa es una noción. Y donde está la famosa idea de que el desarrollo dialéctico es un movimiento por contradicciones, cambio de la cantidad en cualidad, negación de la negación, pero que eso no es necesario o fundamental para comprender el Capital. Que es más interesante mirar que en la forma de exposición, la manera como expone Marx, puede haber algunos elementos que sí se parecen a lo que hacía Hegel, pero que uno puede mirarlo o estudiar el Capital sin necesidad absoluta de tener que ir a estudiar la ciencia de la lógica. Y que lo mejor es conocer el Capital, mirar un poco su estructura, la secuencia, el cómo se va desarrollando las posiciones, y después de eso, sí devolverse y hacer una reflexión, de no comenzar con la idea de que es que alguien me va a escribir aquí el método, paso 1, paso 2, paso 3, voy a ver si Marx lo hizo. No, entremos al Capital, vayamos al Capital
y luego volveremos. De hecho, Marx habla muy pocas veces de dialéctica explícitamente en El Capital. Marx, insiste Heinrich, practica la dialéctica, pero no le exige a los lectores que estudien la dialéctica antes de la lectura de su libro. Lo otro que se va a ver en El Capital es algunas diferencias en la concepción de Marx sobre la sociedad con respecto a los economistas clásicos. Los menciono solo muy rápidamente, tendremos oportunidad también de ir haciendo algunas observaciones sobre la marcha. Sobre estos puntos, al que esté interesado, Henry desarrolla muchos de estos puntos en su texto. Uno, esta idea de ver o de explicar a partir de una cierta antropología o a partir de nociones de esencia humana con las cuales Marx rompe. Por ejemplo, Smith considera que la sociedad capitalista está basada o fundamentada en una propensión natural de los seres humanos al intercambio. Lo asume como un rasgo de la naturaleza humana que es prácticamente inmutable y eterna. Y es una de las críticas donde Marx va a hacer mucho énfasis. Marx no considera que se trate de explicar la sociedad a partir de una cierta esencia humana y de unos rasgos invariables de la naturaleza humana, que está muy asociado con su discusión sobre el individualismo o el peso de lo social. Entonces, para estos economistas y para los economistas modernos, la sociedad es un conjunto de átomos y la sociedad se va a entender a partir de los individuos, de los deseos, de las intenciones, de las motivaciones de los individuos. Pero Marx pregunta, ¿pero de dónde surgen esas motivaciones? Esos deseos basado en su concepción materialista de la historia. Son unas estructuras que los seres humanos han creado inconscientemente, pero que los determinan. Y entonces, en el capitalismo, todos nos vemos obligados a vender y a comprar y a usar el dinero, porque de otra manera no sobrevivimos, pero no porque tengamos una esencia, un rasgo natural eterno a la propensión al intercambio o a la búsqueda de una ganancia. Entonces son elementos que vamos a irlos viendo a lo largo del Capital. El naturalismo y el historicismo de la economía política clásica es otro de los elementos fundamentales que vamos a ver en la exposición del Capital. Los clásicos, dice Marx, los economistas clásicos, y posteriormente los vulgares y sus nietos, asumen una gran cantidad de categorías, de fenómenos reales dentro del capitalismo, como si fueran naturales. Es natural que exista trabajo asalariado. Es natural que existan los precios y el dinero. Y más lo que dice, no, pero es que eso no lo creó la naturaleza, eso es un desarrollo social e histórico. Tenemos que comprender el origen, tenemos que ir a ver la génesis de estos productos acabados que hoy en día nos parecen naturales después de siglos de capitalismo, después de vivir inmersos en el capitalismo, y además que ni siquiera nos preguntamos sobre ello, que va a ser una de las críticas a los economistas clásicos, es que se preguntan hasta cierto punto. Por ejemplo, y pasa con los economistas actuales. Un economista actual habla del salario, habla de las relaciones entre el salario y la ganancia, tiene una posición a favor o en contra del aumento de los salarios, mira las tendencias de los salarios y nunca se pregunta ¿y por qué hay trabajadores asalariados? ¿Y por qué unos son asalariados y los otros no? Porque hay seres humanos que no tienen que vender su fuerza de trabajo a otros. Entonces, Marx dice, estos no se preguntan eso. ¿Por qué el trabajo de los seres humanos se expresa a través de la moneda o del dinero? Entonces, los economistas clásicos se quedan a un nivel de las formas acabadas y no van mucho más allá. Exploran algo, pero no van al fondo de las explicaciones. O la crítica también a su empirismo, que también es una autocrítica a una cierta época teórica de Marx. Y es la idea, en la ideología alemana se ve mucho, de que es que la realidad se ve inmediatamente, es tangible en el manifiesto del Partido Comunista. La explotación está ahí, se ve inmediatamente, como si el conocimiento fuera solo un reflejo, fuera solo un ver, algo que se proyecta, y Marx va a decir, no, la realidad no se muestra inmediatamente tal como es, por eso es que se necesita la ciencia para comprenderla. Lo que vemos, lo que vivimos cotidianamente no se explica por sí mismo. Lo podemos ver, lo podemos medir, lo podemos contar, que es lo que hace la economía moderna. Pero no lo explicamos si no hacemos un esfuerzo, un ejercicio teórico. Y ahí van a aparecer muchos de estos elementos del método que ya mencionaba, en los cuales Marx, según algunos autores como Heinrich,
como Althusser, Marx hace una revolución teórica desde la perspectiva de qué es el conocimiento y cómo se produce. Ese es otro tema que tampoco vamos a poder abordar aquí, es otro tema bastante complicado de mucha discusión. Bueno, ¿por qué el subtítulo del Capital? Y ya nos faltan unos pocos puntos, es la crítica de la economía política. ¿Qué es eso de la crítica de la economía política? Entonces tiene que ver con lo anterior, ya les estaba mencionando, el Capital es el título básico, tiene un subtítulo, Crítica de la economía política. Crítica de la economía política. ¿Por qué? Porque Marx va a criticar a fondo, va a criticar las nociones, las concepciones fundamentales de la economía política y de la economía actual, que a juicio de Marx hacen que no comprendan verdaderamente lo que es el modo de producción capitalista, que a juicio de Marx les va a dificultar la comprensión profunda de la sociedad capitalista. Entonces, este es un elemento fundamental porque hace que el capital sea un poco más complejo. El capital no es solo explicar qué es el capitalismo, claro, esa es una de las preguntas que responde Marx, pues una pregunta de este tamaño que amerita toda esa obra, pero al mismo tiempo es una crítica. Marx va construyendo su exposición al tiempo que va examinando la concepción que tienen los economistas políticos y criticando las limitaciones e insuficiencias de dicha concepción y criticando su propia consideración científica fundamental, que es la de fondo, la que Marx va a hacer énfasis en muchas partes del Capital, y es que se quedan en buena medida en la superficie de los fenómenos o se quedan en los fenómenos acabados. Marx habla de las formas acabadas, cuentan cómo es que se genera o se produce el dinero. Comprenden muchas de las funciones del dinero, pero no comprenden de fondo qué es el dinero. Y lo mismo va a pasar con muchos de los fenómenos dentro de la economía capitalista. Y lo más interesante es que Marx, en el Capital, discute no solo qué es el capitalismo, sino qué es lo que se piensa sobre el capitalismo y qué es lo que piensan también los agentes del capitalismo. Marx va a entrar a discutir qué es lo que piensa el propio capitalista de lo que es, qué es lo que piensa el propio trabajador asalariado de lo que es el salario, de lo que es la ganancia. Entonces hace la obra de Marx muchísimo más rica, no es una obra de economía tradicional, todo lo contrario. Entonces lo que vamos a estudiar, puse a Engels entre paréntesis, es esos tres tomos. Nos vamos a concentrar en esos tres tomos de El Capital, donde Marx va a exponer el resultado de su investigación, con todas las limitaciones que ya mencioné, que no acabó su obra, que la tuvo que acabar Engels, y vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones, y vamos a ir viendo si coincidimos o no con las respuestas que damos a algunas de estas preguntas, que hacen parte del debate que se da sobre el Capital. ¿Es el Capital una obra histórica y empírica sobre la situación de Inglaterra en el siglo XIX? Bueno, hay quienes dicen, ¿para qué estudiar el Capital? Esa es una cosa que se escribió hace 160 años, 150 años, sobre Inglaterra del siglo XIX. Si mucho algo de Europa. No tiene sentido, es un texto que ya perdió, ¿sí?, todo sentido, toda razón de ser. Bueno, el Capital no es una obra, no es una obra teórica, perdón, histórica y empírica sobre la situación de Inglaterra en el siglo XIX. Marx tiene elementos históricos, por supuesto que sí. Por todos es conocido que en el tomo 1 está un capítulo que se llama La acumulación originaria, que es un capítulo histórico. Pero, y en muchas otras partes, cuando habla de la jornada de trabajo, va a tener mucha información sobre la lucha de los trabajadores, sobre las condiciones de los trabajadores, y eso va a estar a lo largo de todo el Capital. Pero siempre está primero la exposición teórica y luego vienen los ejemplos empíricos y concretos. Incluso uno le podría quitar muchas de esas partes históricas y el Capital no pierde su secuencia, su estructura, su contenido básico. Es una obra teórica. Entonces, más lo que nos está hablando desde el modo de producción capitalista. ¿Qué es lo que permite eso? Que uno lea el Capital y siente que está hablando de Colombia, o que está hablando de Estados Unidos, o que está hablando de Inglaterra o de Japón. Porque nos está dando los elementos esenciales, las leyes, lo que nos dijo en el objetivo. Hay que ver si esas leyes, si esas categorías, si esos conceptos realmente aplican a las realidades de hoy en día o hay que hacer ajustes.
Pero lo que nos da Marx es una explicación teórica que sirve a su vez para guiar los estudios empíricos, que nos sirve y nos permite, como trataremos de mostrar con algunos ejemplos en la realidad colombiana, mostrar cómo las explicaciones que daba Marx hace 150 años, pues tienen una validez en la medida en que son explicaciones teóricas de lo fundamental. Eso hace que sea abstracto. Buena parte del Capital es a un nivel de abstracción. Claro, tiene sus ilustraciones históricas, pero no es una obra histórica y empírica sobre la Inglaterra del siglo XIX. Hay muchos estudios empíricos, ¿sí? Pero esta es una obra teórica. ¿Es el Capital una obra sobre formaciones sociales en las cuales se combinan distintos modos de producción? Tampoco. Marx trata de aislar teóricamente el modo de producción capitalista puro. Eso tiene sus desventajas para el análisis concreto de realidades concretas, como lo podremos ver más adelante, y es que en una sociedad concreta, por ejemplo la colombiana, hay formas de producción, predomina el modo de producción capitalista, pero hay una producción que no está bajo relaciones salariales directas y que incluso algunas ni siquiera, que son formas de producción que coexisten con el modo de producción capitalista. Entonces eso hace a veces pensar, bueno, Marx no nos dice o no nos permite entender muchas cosas. Bueno, mi tesis, a partir del Capital podemos entender muchos de esos otros elementos, pero es cierto que Marx hace una obra teórica sobre el modo de producción capitalista y no incluye, aunque hace muchas alusiones y menciones dentro de su explicación teórica, esos otros elementos. O sea, Marx no está haciendo nuevamente un estudio de la articulación de modos de producción. Pero en la realidad nuestras sociedades, la Colombia concreta o Estados Unidos o Japón o Europa o España, pues tienen mezclas. El modo de producción capitalista se desarrolla eliminando modos de producción anteriores, pero no lo logra del todo. Queda la producción campesina, por ejemplo, que en el caso colombiano y latinoamericano es muy importante. ¿Es el Capital una obra en la que se estudia el comunismo y se propone un esquema para llevarlo a la práctica? No. Otra de las críticas es, pero miren el Capital de Marx, miren que cayó la Unión Soviética, el socialismo ha demostrado que no funciona, entonces ¿qué sentido tiene estudiar el Capital? Bueno, el Capital no es una obra sobre el socialismo y sobre el comunismo. Hay algunos elementos en el Capital donde Marx muestra cómo el desarrollo teórico del capitalismo que refleja el desarrollo concreto o las tendencias concretas del capitalismo conducen hacia formas de socialización al interior del propio capitalismo y crean la base o dan elementos materiales para un posible paso a una sociedad. Pero el Capital es un estudio del modo de producción capitalista y de una crítica de la economía política y no es, por tanto, una obra sobre el comunismo. Es una obra que se concentra exclusivamente en la estructura económica de la sociedad capitalista y muchos dicen, ven, Marx ahí se fue así como un economista y dejó de lado otras cosas muy importantes. Bueno, uno, es cierto que es una obra que se concentra en la estructura económica de la sociedad, pero como ya les mencioné algunos ejemplos, Marx, su noción de modo de producción es más integral y Marx a lo largo del Capital va a dar muchos elementos para entender el Estado, las relaciones políticas, la ideología, la concepción que tienen los agentes, tanto la economía política como los agentes básicos concretos de la producción capitalista sobre su propia sociedad, o sea que va mucho más allá. Y además, acuérdense que Marx iba hacia escribir otros textos. El Capital termina con un capítulo que se llama Las clases, que quedó inconcluso. Marx iba a hablar del Estado, de la política, del mercado mundial, la obra quedó inconclusa y a veces se piensa que entonces es que Marx no vio eso, no alcanzó a desarrollarlo, pero lo veía de una manera integral. Entonces, esto es muy importante para no quedarnos en que es una obra económica más. ¿Es una obra que aborda las diferentes formas de explotación y de opresión de los seres humanos? Pues no, no los aborda. Y esa es una de las críticas que sea, bueno, pero es que Marx no vea la opresión del patriarcado o la opresión racial o la opresión por cuestiones de género o otras formas de opresión. Olvido aquí mencionar, un paréntesis, no lo puse, el tema ambiental. Entonces, Marx no vio, bueno, hay cosas que Marx no desarrolló, evidentemente. Marx no habló de todo. Marx delimitó su objeto teórico. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero el que no haya hablado de ciertas cosas no quiere decir que por eso se invalide completamente o partes de su teoría o se deje de mirar o de estudiar. Hay debates, por ejemplo, que dan las feministas, Silvia Federici,
que le da debate al capital diciendo Marx no vio ciertas cosas y entonces en su teoría del valor es insuficiente. Bueno, eso podríamos verlo, habría que debatirlo y que es muy importante entrar en ese tipo de discusiones. Pero es claro que Marx se concentra en una forma de explotación y de opresión, pero es evidente que todos quienes viven en la sociedad capitalista, que están sujetos además a otras formas de opresión, están sujetos también y como base y fundamento a la forma de opresión en las relaciones sociales de producción capitalistas. ¿Es una obra que tiene vigencia para estudiar el capitalismo actual? Bueno, ustedes lo van a juzgar a la medida en que avancemos en el estudio del capital. Yo quiero dar elementos para sostener que sí, que la respuesta es que sí, que tiene una vigencia extraordinaria, que obviamente hay cosas que hay que mirar, desarrollar, actualizar, etcétera, etcétera, pero que en lo fundamental es una obra que tiene una vigencia enorme, que de hecho es la mejor teoría para comprender el modo de producción capitalista. Bueno, sobre el contenido del capital, esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco, en la medida en que vayamos entrando en cada uno de los tomos. Solo mencionarles muy rápidamente que en términos formales son 3 tomos, ¿sí? 2.229 páginas, 17 secciones, cerca de 100 capítulos, con muy diversos grados de elaboración, ¿sí? Y que además termina de una manera inconclusa. El último capítulo se llama Las clases, está inconcluso, solo hay página y media, pero vamos a tratar de mirar los 3 tomos y en cada sesión vamos a ir haciendo un esfuerzo por mirar el panorama de los distintos elementos que allí se desarrollan. Solo les menciono por ahora algunos muy rápido. Marx va a trabajar siempre, en todo momento, hasta esa relación entre lo superficial y lo profundo. Ya les había mencionado lo visible, lo oculto, lo aparente, lo esencial. Entonces, si uno arranca de lo superficial, todos en la sociedad capitalista tenemos una idea del salario, la ganancia, el interés, la renta, los impuestos. Lo vemos, lo sufrimos, recibimos un salario, pagamos un impuesto. Si somos capitalistas obtenemos una ganancia. Más lo que nos va a mostrar es detrás de eso superficial hay algo más profundo, que es la relación entre el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor. El plusvalor es el gran botín del cual se apropian los capitalistas. Todo esto lo vamos a ir desarrollando. Y eso se basa a su vez que en la noción del valor. Entonces, ¿por qué la secuencia en el capital? ¿Sí? Aquí es visto desde la categoría superficial hacia la categoría más profunda. Si uno lo ve al revés, como lo va a exponer Marx en el Capital, Marx parte con una frase que vamos a mirarla en la próxima sesión sobre qué es la riqueza en la sociedad capitalista, va a analizar el valor de la mercancía, va a desarrollar unas nociones sobre el trabajo humano, el trabajo general y abstracto, y nos va a explicar que es que todo el valor que se produce en la sociedad capitalista se divide en valor de la fuerza de trabajo y plusvalor, pero que a su vez ese valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor se expresa en la vida cotidiana, en la observable, el salario, ganancia, ganancia industrial, comercial, el interés, la renta, los impuestos. Y que esto es lo que vemos. Igmar va a empezar a mostrarnos cómo llegamos allá, cómo se llega a esto, qué es lo que hay, cuáles son los procesos que no se ven, que hay que estudiarlos, que para eso está la ciencia, para explicar qué es eso del valor y qué es eso del plusvalor, donde se detiene fundamentalmente en el tomo 1 y el tomo 2. Entonces, sobre esto, y además trataremos de mirar ejemplos aplicados para la realidad colombiana. Hay diversas interpretaciones sobre el capital, por supuesto, hay muchas, va a haber discusiones, entre los propios marxistas no hay acuerdo en muchos temas, por ejemplo, sobre la propia noción del valor y dónde se produce el valor, si en la producción o en la circulación. Hay debates entre los marxistas sobre si el tema del fetichismo de la mercancía es algo importante o es algo irrelevante, sobre si hay transformaciones dialécticas a lo largo del capital o no, sobre qué tan relevante es la tendencia descendente de la tasa de ganancia para entender las crisis de las... Entre los marxistas hay unas peleas enormes. Hay acuerdos en algunos puntos fundamentales. Yo tomo aquí un partido, lo vamos a ir viendo, porque estoy muy dentro de la interpretación de muchos de estos temas que hace Michael Henrich. Pero no quiere decir que no vea que hay otras. Ahí hay debate también al interior de los marxistas. Y finalmente, se estudia ampliamente el capital por parte de los trabajadores y sus organizaciones sociales y políticas. Y vuelvo al comienzo.
No, desafortunadamente no. Hemos abandonado este misil. Por eso la importancia de hacer este tipo de actividades y lo satisfactorio que es saber que hay tantas personas interesadas en estudiar y conocer el capital. Entonces, lo que vamos a desarrollar a partir de la próxima sesión, en la próxima sesión, pues les sugiero leer los 3 primeros capítulos del Capital y les sugiero leer del libro de Michael Henrich. Ustedes los tienen en un PDF, no es la mejor calidad, desafortunadamente. Les sugiero leer, ¿sí? Si no, pues hay la posibilidad de pronto de conseguir el libro, sacar copias. Aquí se consigue en librerías, se consigue en bibliotecas. Les sugiero leer el capítulo, está dentro del programa, tercero, valor, trabajo y dinero, un capítulo de unas 30 páginas, que creo que nos va a servir mucho, pero les insistiría, miremos los 3 primeros capítulos. Y muchos de estos temas que hoy he planteado, como hipótesis, como preguntas, como aproximaciones, pues podremos irlas precisando. Me disculpan, me corrí demasiado, trataré de estar más juicioso en las próximas sesiones para dejar un tiempo para preguntas, porque ya son las 7:50. No sé, Laura o Sergio, si ustedes ya han ido mirando, yo no he ido mirando el chat, si hay preguntas o inquietudes, si alcanzamos a mirar o conversar un rato sobre algunas de ellas. Yo sugeriría que si envían preguntas por escrito, pues haríamos lo posible también por si no alcanzamos hoy, que ya queda muy poco tiempo, por incluirlas en la siguiente sesión, las respondiendo en la medida de lo posible, pues dependiendo de cuántas sean. Escribe alguien por el chat que no les llegó material para la información, para la sesión, que envíen el libro de Henrich. Pero yo creo que, bueno, se puede enviar, no sé si por el peso se puede enviar por el chat del WhatsApp. Habría que mirarlo. Aquí comenta alguien que compartieron en Drive el material. Bueno, y ahí alguien ya lo puso también. Entonces, para la próxima sesión, Andrés Felipe, volvemos entonces sugerencia, los 3 primeros capítulos del Capital y, eh, como material complementario, pero en caso de que no alcancen a los 3 primeros capítulos, pues es un material que ayuda mucho, es el capítulo tercero, que se llama Valor, Trabajo y Dinero, del libro de Michael Henrich. Dice Juan Felipe Vargas que hay un debate sobre la totalidad y la completitud crítica de Habermas. Me encantaría escuchar al profe alguna referencia a alguna literatura al respecto y me gustaría ver de una manera un poco más detenida una crítica de Silvia Federici, y Bellamy Foster hace un análisis de Marx y su relación con la naturaleza. Recomiendan la película de Raúl Peck. Bueno, están pasando, sí, seguimos el próximo martes, son todos los martes a esta hora. Juan Felipe, tomo nota, algunas cosas conozco, otras no. De pronto luego si podemos por el chat precisar un poco alguna de las preguntas, por ejemplo, el de la totalidad y la completitud. Lo de la crítica de Silvia Federici, si les parece, porque eso ameritaría más tiempo, tenemos que ver cómo lo manejamos, pero en la medida en que vayamos abordando algunas de las temáticas, yo puedo ir haciendo referencia, ¿sí? a la crítica de la Federici. Y buscamos, si hay oportunidad, de pronto en las próximas sesiones, de tener más tiempo para responder y mirarlas con más calma. Algunas, me disculparán, de pronto no tendremos tiempo de entrar en mucho detalle. Algunas porque no sé, no sabría responderlas bien, pero en las que no sepa vamos a buscar quién nos ayude o vamos a estudiar para responderlas. Karen Daniela Zapata pregunta, la próxima lectura, no, sugiero los 3 primeros capítulos, como mínimo el primer capítulo. Concentrémonos en el primer capítulo, que tenemos 2 sesiones para ver la primera sección del Capital. Entonces, concentrémonos en la próxima, en el primer capítulo, que es el capítulo sobre la mercancía. Y nos sirve como material complementario de apoyo para quienes puedan y alcancen a mirarlo, el texto de Michael Henrich. Yo no sé, ahorita le pediría a Laura y a Sergio si se puede grabar esto del chat, por favor, para poder luego yo tomar las preguntas que están haciendo y poder mencionarlas o responderlas o ver cómo las manejamos en las próximas sesiones.
Bueno, Claro que sí, Alberto, y compañeros, compañeras. La idea, pues por asuntos de tiempo, para respetar también como la franja que teníamos, es que nosotros estamos anotando estas preguntas que están haciendo acá. Digamos, son algunas preguntas, en mi juicio, pues complejas, grandes, pues que no tienen el tiempo para el desarrollo en este momento. Entonces, quisiéramos, Alberto, que una vez nosotros tengamos sistematizadas esas preguntas, pues las haríamos llegar para que en la siguiente sesión nosotros pudiésemos abordar este ejercicio pues de manera mucho más amplia y pausada en este sentido. Es lo primero. Lo segundo sería recordarles a los compañeros y a las compañeras que los textos de referencia, digamos las lecturas sugeridas, obligatorias y demás, están en el Drive que está en el chat de WhatsApp, es decir, en la descripción del chat está el link a ese Drive donde están todos los materiales, todos los documentos. Veo también que la compañera Cindy está enviando el link por este chat para que lo tengamos muy presente. Segundo asunto. Y tercero, pues aclarar entonces cuáles son, no sé si le damos digamos, un comentario adicional, Alberto, de cuáles son las lecturas sugeridas para la siguiente sesión, para que quede la claridad, y vamos pues cerrando la sesión. perfecto. Veo también que hay una observación, una pregunta de Claudia Hernández, sobre que el nuevo gobierno ha planteado dentro de su programa impulsar el desarrollo del capitalismo en Colombia. A la luz de las tesis marxistas sobre el capitalismo, ¿es esto viable y la mejor vía para una nación oprimida como Colombia? Yo le pediría el favor a Claudia que me diera tiempo para que a lo largo, digamos, cuando avancemos más en las temáticas, pudiéramos mirar esto. Yo he escrito algo sobre esto, luego puedo enviar a un nivel de columnas de opinión, ¿no? No es una, pero tengo mi posición sobre esta postura del gobierno de desarrollar el capitalismo. Entonces, tomo nota, sí, entonces Sergio y Laura me ayudan a guardarlo, lo que está en el chat para que no se me pase luego algo que debamos contestar o mencionar. Para la siguiente sesión, la idea es, y el título es Capitalismo es una sociedad mercantil. La sesión 2 y la sociedad 3 se refieren a la sociedad mercantil. Y la sugerencia es, en Marx, el capítulo 1, la mercancía, 2, el proceso de cambio, 3, el dinero, la circulación de mercancías. Pero como lo vamos a trabajar en 2 sesiones, sugeriría concentres en el capítulo 1, la mercancía, que de por sí es un capítulo pues, exigente, y en Michael Henrich, en el capítulo 3, Valor, Trabajo y Dinero, que va de la página 57 a la 91. El propio Marx, como veremos, el propio Marx dice, alguien pregunta que es la próxima sesión el jueves 18, no, es el próximo martes. Bueno, el propio Marx dice en los prólogos, sé que estos primeros capítulos son difíciles, sé que estos primeros capítulos pueden desanimar a algunas personas. En una edición, un prólogo a la edición francesa, dice los franceses quieren ir muy rápido a las cosas concretas y entonces sienten que estos pasos que hay que dar para llegar a aproximarnos a lo concreto, como que les demoran el llegar a esos temas actuales y de mucho interés. Entonces hay que pedir ahí un poquito de paciencia. Además, esta primera sección del Capital es una de esas donde hay mucha discusión incluso entre los propios marxistas. Entonces van a dar cuenta de una cosa, quienes no lo hayan visto, otros ya lo deben saber, que Marx en los 3 primeros capítulos que está hablando del modo de producción capitalista, todavía no habla del capital. El capital va a aparecer en el capítulo 4, donde se aborda cómo el dinero se transforma en capital. Entonces, muchos autores han dicho, entonces Marx, ¿qué está haciendo aquí? Y estos 3 primeros capítulos, ¿de qué habla? De una sociedad mercantil precapitalista. ¿Qué es esto? ¿Qué consiste estos capítulos? Entonces, vamos a tratar de mirar algo de esta discusión, porque ha generado entre los propios marxistas diferencias muy grandes y la misma comprensión de ciertas nociones de qué es la mercancía, de qué es el valor, de qué es eso del fetichismo ha generado interpretaciones muy diversas, no solo, bueno, también entre los críticos de Marx, pero principalmente entre los autores marxistas. Entonces,
dice, por el momento no abriremos el chat de WhatsApp. En caso de tener dudas logísticas, puede escribir. Bueno, perfecto. Prepara intercambio. Bueno, que sea espacio para esa dinámica. Edgar dice una cosa muy importante. Aquí también lo habíamos discutido con los organizadores. Edgar Quesedo deja una inquietud. Me parece importante el intercambio de opiniones, por lo que sería bueno que existiera un espacio para esa dinámica. De ser necesario extraordinario, para no interrumpir el programa y evidentemente asistirían interesados. Me parece muy interesante. Lo vamos a mirar con los organizadores, Edgar, y yo creo que vale la pena que tengamos como, sí, una alternativa es decir, la sesión se cierra a las 8, abrimos un espacio ya abriendo micrófono, no sé, tengo que ver la cosa operativa y con los coordinadores, los organizadores, o si buscamos otro momento en el que, digamos, podamos dialogar y profundizar en algunos temas. Entonces, bueno, comenzamos a fondo entonces ya la semana siguiente con el capital, con este producto que es objeto de tantas diferencias, con este producto que no es un producto acabado, con este producto que es parte de un proyecto teórico en que el Marx siempre estuvo en movimiento, en evolución, y que muchos marxistas han intentado seguir desarrollando. ¿Sí? No es fácil, no es fácil, ese nivel de Marx es demasiado elevado. ¿Sí? Pero lo otro que es muy importante y que ahí donde espero que con la discusión con ustedes mirarlo y es, bueno, ¿y esto qué nos dice para la realidad colombiana? Que ya veo que hay preguntas en ese sentido. Entonces voy a hacer el máximo esfuerzo por tratar de vincularlo. Que no veamos esto solo como, porque esto se puede volver un hobby para profesores y para académicos, y es una crítica que le hacen a veces a muchos de estos investigadores, que eso es un academicismo allá que no tiene que ver con lo concreto, con la política. Bueno, miremos eso, miremos eso. Pregunta Jesús Alexander Castro, dentro de los sindicatos la obra de Marx podría ser fundamental para una preservación de los derechos de los trabajadores. Listo, miraremos todas esas cosas. Yo luego, pues, miraré esto con más detalle. Y entonces, por hoy, entiendo, habíamos quedado de 6 a 8, vamos a tratar de respetar los horarios, vamos a hacer todo lo posible por comenzar en punto, y yo iré aprendiendo a que tengo que reducir el tiempo de la exposición para dejar el tiempo para las preguntas, para discutirlas. La recomendación de Edgar la miraremos. Algo habíamos hablado antes, no sabemos todavía muy bien cómo manejarlo, pero que podamos tener unos espacios de diálogo y de discusión. Entonces, les agradezco muchísimo. Espero que nos veamos entonces la próxima semana, que alcancen a leer. Eh, Otra recomendación, que la va uno aprendiendo con Marx, que no es fácil. Es bueno leer con Marx como Marx leía a los otros, tomando notas, eh, haciendo preguntas, planteando dudas, o simplemente diciendo uno, estoy enredado y no entiendo, que nos pasa a todos. Entonces uno lee el texto y dice, pero ¿qué está diciendo aquí Marx? ¿Qué es lo que está planteando? Y el estilo de Marx a veces tiene cosas que lo hacen difícil, uno siente como que está repitiendo y repitiendo y como que uno no entiende para dónde va, bueno, etcétera, etcétera. Pues no siempre es así, es un texto maravilloso, uno aprende y además uno lo disfruta, por lo menos me pasa a mí, espero que a ustedes les ocurra lo mismo. Entonces lo vamos mirando, lo vamos mirando cómo logramos ese espacio de poder precisar y discutir más, pero traten de tomar notas, traten de sacarle un tiempito, ojalá fuera diario, a poder ir avanzando en la lectura. Entonces, Sergio, sin más, cerramos por hoy la sesión. Sergio, Laura, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Luego trataré de mirar una, como una lista de los asistentes. Entiendo que hay gente de distintas regiones, de distintas edades, de distinta experiencia con relación al capital, para yo también tratar de tener eso en cuenta. Nuevamente, muchas gracias, muy amables. Gracias, Alberto, compañeros y compañeras, por la asistencia. Nos vemos dentro de 8 días, el martes a las 6 de la tarde en el horario convenido, y recordarles a todos y todas que puedan poner su nombre completo tal como hicieron en la inscripción para no tener problemas con la asistencia. Hay un par de compañeros o compañeras que tienen algunas siglas o el número, digamos, el nombre de su celular, entonces para poder hacer eso de la mejor manera.
Sin más, entonces, pues cerramos esta sesión y estaremos enviando la información, digamos un poco esta síntesis al grupo de WhatsApp y bueno, donde nos hemos venido comunicando. Entonces, bueno, buena noche para todos, para todas. Gracias, Alberto. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.